Bueno, jóvenes, sean bienvenidos al curso. Vamos a dar inicio al tema que es soldadura MIG-MAG, ¿no? Más conocido también como GMAO, ya que en su traducción o significa gas de soldadura por arco eléctrico, ¿ya? Tenemos aquí lo que es MIG, ¿no? Sus traducciones, por ejemplo, qué significa MIG, qué significa MAG, ¿ya? O bien el arco es MIG o es MAG, todo depende del gas, ¿no? Por ejemplo, aquí MIG significa Metal Inert Gas, que en este caso son el helio y el argón, son gases inertes, ¿ya? Ahora tenemos también el MAG, que significa Metal Active Gas. Ya también está en esto está el dióxido de carbono, que es un gas activo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si nuestro equipo de soldadura, ¿no? Soldadura MIG-MAG en este caso nuestro equipo, trabaja digamos con un gas que es helio o argón, entonces el equipo está trabajando con la soldadura MIG, ¿no? Y si está trabajando con el gas, con un gas activo, que en este caso es el dióxido de carbono, entonces el equipo está trabajando como MAG. ¿Está bien? Aquí podemos leer las características de este proceso son la productividad y la calidad. ¿Qué quiere decir? Productividad ya no se demora tanto, ¿no? En lo que es en la soldadura. Por ejemplo, cuando nosotros soldamos con arco, con el electrodo, ¿qué pasa? Tenemos que primero soldar, ¿no? Hacer la limpieza, soldar y después hay que quitar la escoria, ¿no? Y después de limpiarlo también con un cepillo. ¿Cuál es la diferencia con este proceso también? En este proceso solamente tendrías que hacer la limpieza, soldarlo y después ya no quitamos lo que es la escoria, ¿no? Porque ya no tiene escoria esto. Tal vez una limpieza con lo que es el cepillo de acero y no hay más ya. ¿Está bien? MIG. Bueno, vamos a detallar, ¿no? Más profundo. Ya sabemos qué significa MIG, Metal Inert Gas, ¿no? El método MIG, Metal Inert Gas, utiliza un gas inerte, nos dicen, ¿no? Para crear la atmósfera protectora argón y helio, o una mezcla de ambos. ¿Qué quiere decir? El gas con el cual trabaja es como una capa protectora. Por ejemplo, en la soldadura con electrodo, ahí la capa protectora sería la escoria, ¿ya? En este caso, en la soldadura MIG, la capa protectora es el gas, en este caso puede ser el argón y el helio, ¿no? Que son gases inertes. ¿Está bien? La utilización de helio produce cordones más anchos y una penetración menos profunda que la producida por el argón. Aquí ya nos está detallando qué beneficios o qué, bueno, cuáles son los beneficios y cuáles son en contra, digamos, de trabajar con los gases, que en este caso es el helio y el argón, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con helio, dice que produce los cordones más anchos, ¿ya? Pero una penetración menos profunda, ¿ya? Y si trabajamos con el argón, pues ya serían menos anchos lo que es los cordones, ¿verdad? Y también tendrían mayor penetración, ¿no? Todo depende también con qué gas se trabaje, ¿ya? Este proceso de soldadura se emplea para soldar aceros inoxidables, chapas galvanizadas y aleaciones ligeras, ¿no? También se puede emplear lo que es en aceros, lo que nosotros trabajamos, ¿no? Eso nos dice aleaciones ligeras, ¿no? Se puede trabajar, ¿no? No hay problema con eso, ¿ya? Pero más que todo dice que se usa para aceros inoxidables, ¿ya? Para chapas galvanizadas, sin problema, ¿no? Se puede trabajar lo que son esos materiales. Aquí ya tenemos el proceso MAG, ¿no? Metal Active Gas. Es un proceso que se usa como un gas de soldadura, que es el dióxido de carbono en este caso, que es un gas activo, ¿ya? Solo se utiliza para soldar aceros, aceros no aleados. El dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y con sabor picante, ¿ya? Ahí nos está detallando las características, ¿no? Del gas de dióxido de carbono en este caso. Parámetros de la soldadura, polaridad, ¿no? En aquí vamos a ver
bueno, leeremos, ¿no? La clase de corriente utilizada es corriente continua, entonces que la máquina tiene su polaridad, ¿no? El polo positivo y el polo negativo. Nos dice que aquí se conecta el electrodo al polo positivo, ya lo que es la torcha en este caso, como se le llama, se conecta al polo positivo y lo que es la masa o la tierra se conecta al negativo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son sus características? Una elevada capacidad de fusión y por consiguiente una alta velocidad de soldadura. ¿Ya? Parámetros de la soldadura, tensión y velocidad del hilo, ¿no? En lo que es el arco eléctrico que nosotros conocemos, solamente regulamos el amperaje, ¿ya? También eso ya saben ustedes que depende del electrodo con el espesor del electrodo con el cual estemos soldando y también depende del material el cual tenemos que soldar. En este caso es lo propio, pero en la máquina ya no se regula simplemente lo que es el amperaje o ¿cómo se dice? El voltaje. Aquí ya se regula lo que es también la salida, la velocidad de salida del hilo, ¿ya? O el alambre, ¿no? Con lo que trabaja lo que es este sistema, lo que es el proceso de soldadura MIG-MAG, ¿no? Entonces aquí se puede regular lo que es el voltaje, ¿ya? Depende, como nos dice, ¿no? Del material o el espesor del material, ¿ya? También depende del grosor del hilo o del alambre, ¿ya? Y aquí podemos ver aquí abajo también nos muestra que podemos regular la velocidad de salida del hilo o del alambre. Continuamos, ¿no? Parámetros de la soldadura, intensidad. En función a, esto ya les mencioné anteriormente, o sea, la intensidad se trabaja dependiendo, ¿no? Del material que nosotros, o el espesor del material que estemos soldando, ¿ya? Y también aquí dice por la penetración deseada, nos dice, ¿no? Lo mismo con el diámetro del electrodo. O sea, lo mismo, nosotros ya sabemos, si nuestro electrodo era más de mayor espesor, entonces el amperaje también hay que aumentar. En este caso, lo mismo, el alambre también tiene sus medidas, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, entre mayor sea el alambre, entonces mayor también tiene que ser lo que es el amperaje, ¿ya? ¿Qué nos dice? La intensidad depende de la velocidad del hilo, también de la distancia de la boquilla a la pieza. Si se aleja, dice, disminuye. Si se acerca, aumenta, nos dice, ¿no? Entonces depende. Por ejemplo, aquí, fíjense, lo que es la boquilla está separada de la pieza, tiene una mayor distancia de separación, ¿no? Y en la parte de abajo vemos que está más próxima, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? No se debe, digamos, separar más de 5 milímetros o medio centímetro, ¿no? De la pieza. ¿Qué pasa? Si se aleja, miren aquí, la intensidad, ¿no? ¿Ya? Y no hay un buen acabado de la soldadura cuando se aleja. ¿Por qué? El gas se disipa, ¿no? Y ya no cubre lo que es la soldadura, por eso ya hay un mal acabado. En cambio, cuando está cerca, pues ya tiene lo que es su capa protectora, que es el gas, ¿no? Entonces, lo que permite un buen acabado de la soldadura que vayamos a realizar. Parámetros de la soldadura, gas de protección, ¿no? ¿Qué nos dice? La elección del gas de protección influye en la forma del cordón, penetración de la soldadura, aspectos de la soldadura y tendencias a producir salpicaduras, ¿ya? Entonces son las características, ¿no? De lo que nosotros elijamos. Por ejemplo, si nosotros elegimos el argón que nos decía la teoría, que nos va a producir cordones anchos, pero no va a tener penetración, nos dijo, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver aquí en el gráfico, ¿verdad? Aquí está el argón, es una soldadura ancha, pero no tiene penetración, ¿no? Esto sería en la soldadura MIG, ¿verdad? Ahora, en la soldadura MAG, que trabaja con un gas activo, en este caso el dióxido de carbono, aquí podemos ver que tiene penetración y también tiene lo que es el ancho, tampoco es muy exagerado, sino es aceptable, ¿no? Y aquí podemos ver el gráfico de la mezcla de gases, en este caso el dióxido de carbono con el argón, ¿no? Miren su característica,
¿ya? O sea, aquí, ¿qué nos dice? Que depende del gas que nosotros elijamos, depende el acabado y la presentación de la soldadura, ¿no?, que nosotros vayamos a realizar, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando materiales anchos y no es un metal especial, sino un material que nosotros trabajamos en el taller, por ejemplo, entonces dióxido de carbono, miren, buen acabado y también el espesor, ¿no? Pero si es para una industria alimenticia, tal vez, o algo, digamos, material galvanizado, en este caso ya tendrían que trabajar con argón, ¿no? Porque generalmente cuando se trabaja con material inoxidable y lo que es el material galvanizado, no son piezas pues gruesas, jóvenes, no son piezas gruesas, entonces estaría bien trabajar con lo que es el gas de argón, ¿no? Ya, jóvenes, continuamos. Elementos que componen un equipo MIG-MAG. Ya, los equipos de soldadura MIG-MAG empleados en la reparación son portátiles para facilitar su desplazamiento por el taller, ¿no? Bueno, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, aquí podemos ver los equipos MIG-MAG. Miren, cada equipo tiene su tanque, ¿no? Su tanque, ¿ya? Con lo que yo he trabajado es una máquina parecida a esta, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Digamos que tú quieres soldar en un extremo, entonces tienes que transportar todo el equipo. Ya viene con su carrito más en ese entonces, venía, ¿no? Estas máquinas y se transportaba hasta el lugar donde querías soldar y empezabas el trabajo, ¿no? Entonces, como nos dice, viene con sus llantas en este caso o su carrito más para poder transportar, ¿no?, todo el equipo, ¿ya? Todo el equipo, joven. Aquí vamos a ver, ¿no?, las características de la máquina, ¿no?, de soldadura MIG-MAG en este caso. ¿Qué tiene? Tiene un cilindro protector de gas, aquí podemos ver, que puede ser en este caso, puede ser lo que es argón, helio o dióxido de carbono. Si es MIG en este caso tendría que ser argón o helio, ¿verdad? Como hemos visto, el oxígeno también del taller tiene su regulador de flujo o flujómetro en este caso, ¿no? Ya, continuamos. Aquí podemos ver la máquina que tiene su carrete, nos dice, ¿no? Carrete de alambre. Ya, aquí está. Tiene su carrete de alambre, en este caso es externo, ¿ya? Hay máquinas que lo llevan internamente lo que es el carrete, ¿ya? Aquí podemos ver lo que es su máquina, la máquina de soldar, en este caso MIG-MAG. Ya, aquí está el cable de energía o cable de alimentación, en este caso 220 o trifásico también puede ser, pero más que todo 220 es con lo que se trabaja. Ya, aquí podemos ver lo que es su torcha en este caso, o en aquí le llama lo que es pistola de soldadura, ¿no? Aquí está. Miren, aquí viene lo que es el cable, ¿no? Lo que es de lo que va a dar la intensidad, ¿ya? Y por esta maquinita también es el que regula lo que es la salida del alambre. Ya, aquí miren, otra entrada, el alambre, ¿ya? Y aquí la pieza de trabajo. ¿Qué nos dice? Cadena de seguridad, lo que está asegurando lo que es al equipo, al tanque de argón o helio en este caso, si es MIG, ¿no? Y aquí la otra salida, ¿no? Lo que es la tierra o masa que nosotros lo conocemos, ¿no? Aquí lo, lo menciona como grampa, ¿no? Ya, esas son las características, jóvenes. Fuente de energía. El transformador reduce la tensión de la red modificando su intensidad. El rectificador transforma la corriente alterna de la red en corriente continua. Es lo mismo que un arco, ¿no?, que una inverter en este caso, ¿ya? Por ejemplo, estas ya son las características de la máquina internamente, ¿ya? ¿Qué tiene? Tiene a la vez un transformador, ¿ya?, que reduce, dice, ¿no?, la tensión, ¿ya? Y tiene también un rectificador, lo cual convierte la corriente, por ejemplo, de alimentación, en este caso 220, que nosotros tenemos en nuestros domicilios o en los talleres, es alterna. Entonces el rectificador lo convierte en corriente continua, ¿no? Lo polariza en este caso en polo positivo y polo negativo, ¿no? Alimentador de alambre.
Ya les hemos mostrado lo que era el carrete, ¿no? En este caso, aquí nos dice carrete de hilo montado sobre un eje, permite regular su frenado en este caso, ¿no? Miren, en este caso aquí está pasando lo que es el alambre, ya si nosotros aumentamos lo que es para que salga más la velocidad del hilo, entonces el motorcito ya va a girar más rápido, lo cual va a ser, va a acelerar lo que es la salida del alambre, ¿no? Ya aquí nos dice motor de arrastre con dos rodillos. Uno dispone de ranura de guía del hilo y otro por fricción motiva el avance del hilo. Su selección va en función del diámetro del hilo, ¿no? Aquí ya se puede regular, digamos, lo que es el alambre. Si es más grueso, entonces tiene lo que es para regular de acuerdo al espesor o al diámetro del hilo, jóvenes. ¿Está bien? Aquí podemos ver el modelo, ¿no? Externamente. Aquí se va el carrete o el rollo de alambre en este caso para que entendamos mejor. Y entra, ¿no? Lo que es aquí al regulador en este caso, ¿no? Para la salida del alambre, lo cual regula, ¿no? Pistolas para soldadura. Bueno, vamos a ver aquí en esta parte las características, ¿no? De lo que es la pistola en este caso, como le llaman, o la torcha, no sé, yo lo conozco como torcha, ¿no? Pulsador de empuñadura. Aquí podemos ver que la pistola tiene lo que es un pulsador. ¿De qué se encarga el pulsador? De la salida del alambre, ¿no? De la salida del alambre, también de la salida del gas, ¿ya? Y también el del contacto eléctrico, ¿no? Para lo que hace del amperaje en este caso. Mangueras y cables, ¿no? Conecta la pistola de soldadura con el equipo de la máquina. A través de ella discurre el material de aportación, que en este caso sería el alambre, la corriente de soldadura, lo que es el amperaje, ¿no? Y el gas de protección, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver lo que es el cable, ¿no? O la manguera también a la vez. Miren, ¿ya? El rojo sería por donde pasa el gas, ya que en este caso puede ser argón, helio o dióxido de carbono. Y tenemos lo que es el celeste, aquí o el azul en este caso, ya es por donde pasa el alambre, ya, el alambre. Y aquí podemos ver como con la parte marcada de amarillo, que es por donde se le da, ¿no? La corriente, ya, o el amperaje en este caso que nosotros más lo conocemos, ¿no? En la soldadura por arco eléctrico, ¿ya? Entonces con estos tres es lo que permite, ¿no? Lo que se conecta a la máquina, lo cual va a la torcha o a la pistola de soldar, ¿ya? Reguladores y medidores, ¿no? Esto está en la parte de salida del tanque de argón, helio o dióxido de carbono, ¿no? Tiene que haber este regulador, ¿no? O medidor en este caso, ¿ya? ¿Qué nos dice? Estos instrumentos se utilizan para controlar correctamente la salida de gas protector. Su función es la de disminuir la alta presión de gas que sale del cilindro y suministrar a la pistola el flujo necesario de gas, de acuerdo con el trabajo que se vaya a realizar, ¿no? Bueno, en esta parte, jóvenes, ya nosotros podemos abrirlo, lo que es el tanque, ¿no? Abrimos el tanque y con este regulador es donde nosotros regulamos la presión, ¿ya? Esto varía, jóvenes, puede ser de 16 a 25 generalmente, es con lo que se trabaja, ¿no? Ya lo que es el gas, ya esto es lo que regula la salida de gas, cosa que nosotros presionamos lo que es en la torcha o en la pistola de soldar y el gas sale, ¿no? Entonces, para que no salga con mucha presión,
Este regulador es el cual, ¿no?, regula lo que es la salida del gas, jóvenes. Alambre electrodo, ¿no? Es la forma en cual se le llama, ¿no?, lo que es estos rollos de alambre, lo cual cumplen la función como electrodo, ¿no? Bueno, aquí nos menciona lo que son sus características, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los rollos de alambre electrodo se encuentran de 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 libras y se fabrican de los siguientes materiales, nos dice, ¿no? Aquí podemos ver los materiales. Bueno, aquí en Bolivia, no sé, lo que yo conozco son los rollos, pero vienen de 5 kilos, el otro viene de 15 kilos, ¿no? Bueno, yo les estoy hablando de las máquinas, las pequeñas, por ejemplo, vienen de 5 y de 15 kilos, jóvenes. En las grandes lo saben colocar la de 15 kilos, ¿ya? En las grandes. Bueno, eso yo lo conocí, pero aquí nos dice, ¿no?, que hay de 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 libras, nos dice, ¿no? Y aquí podemos ver los materiales de la cual están fabricados, ¿no? Hay alambres que son de aceros al carbono desoxidados, nos dice, aceros de baja aleación, aceros para recargues duros, aceros para herramientas, aceros inoxidables, aluminio, aleaciones de cobre y níquel, ¿no? Son los materiales en la cual vienen estos alambres, ¿ya? Si son para aceros especiales, por ejemplo aquí, ¿no?, aleaciones para recargues duros, aquí acero para herramientas, entonces son más caros, jóvenes. Ya depende también el material con el cual esté elaborado, ¿no? Proceso soldadura MIG-MAG. Aquí nos muestra que hay tres tipos de proceso. Uno que es el semiautomático, después viene el automático y el robotizado, ¿ya? Semiautomático es la soldadura que nosotros vamos a realizar igual que en el arco eléctrico, ¿no?, manualmente, ¿ya? Pero aquí nos dice, previamente o antes de hacer la soldadura tenemos que regular lo que es el voltaje, tenemos que regular lo que es la velocidad de salida del alambre, tenemos que regular el amperaje y tenemos que regular el gas, ¿ya? Y todo esto depende, jóvenes, del espesor con el cual o el cual vaya el material que vayamos a soldar, ¿ya? Depende también del diámetro del electrodo o del diámetro del alambre con el cual se esté trabajando, jóvenes. Aquí el proceso automático, ¿ya? De la misma manera se realiza todo lo que es, hay que regular el amperaje, el voltaje, la salida del alambre y la salida del gas, hay que regular, ¿ya? Y la soldadura no la aplicamos nosotros, sino lo aplican ya máquinas, ¿ya? Las máquinas son las que aplican lo que es esta soldadura automática. Ahora vayamos, ¿cuál es la diferencia, no? Aquí hay el robotizado también, ¿ya? Esto ya se lo aplican ya en empresas grandes, jóvenes. Por ejemplo, más que todo el MIG o el MAG se utiliza en las empresas de fabricación de automóviles, ¿ya? Aquí, ¿qué nos dice? Este proceso de soldadura se puede robotizar a escala industrial, nos dice, ¿no? O sea, de fabricación de autos, digamos. Entonces se encarga, ¿no?, lo que son los robots ya de la soldadura, ya de realizar la soldadura. Ya la soldadura la realiza un robot al ejecutar la programación. Entonces hay que ejecutar, ¿no?, lo que es la programación, porque en la fabricación de automóviles hay partes, ¿no?, o piezas que son más gruesas o más delgadas y nosotros solamente ya en una computadora colocamos, lo programamos ya, qué partes lo va a soldar con cierto amperaje o la salida de corriente, todo eso hay que ir programando dependiendo al, al espesor del material, ¿no?, que vaya a trabajar o vaya a soldar el robot, ¿ya? Ya, jóvenes, aquí podemos ver, ¿no?, lo que son los robots, ¿ya? Los robots, cómo trabajan. Aquí, por ejemplo, ya a gran escala, como les iba diciendo, ¿no?, en la empresa automovilística o en la fabricación de automóviles es donde se usa lo que es este proceso de soldadura MIG-MAG, ¿no? Ya, porque ellos no solamente fabrican pues, unos cuantos automóviles, fabrican miles y miles, ¿no? Lo cual va a todo el mundo. Entonces, la producción es a gran escala. Por ejemplo, esto es un modelo de auto, el cual lo terminan de soldar y entra otro, el mismo modelo de auto, después otro y otro, ¿no?
Entonces la máquina ya está programada para realizar las soldaduras en los diferentes lugares, ¿no? Del auto, ya del automóvil, ya dependiendo. Si aquí es una chapa delgada, entonces el amperaje y la velocidad del alambre lo va a reducir, pero automáticamente ya, ¿no? Porque ya está programado ya en una computadora, lo cual realiza automáticamente lo que es el regulado, ¿no? De lo que es el amperaje, voltaje, salida del alambre y del gas, ¿no? ¿Ya? Ahora, si es una chapa, digamos, el chasis, entonces ya la máquina automáticamente ya va a aumentar, ¿no? Porque ya está programada. Va a aumentar lo que es el amperaje, voltaje, salida de alambre, también la salida del gas, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos a ver lo que son las ventajas, ¿no? De este proceso de soldadura MIG-MAG, ¿ya? Una de las características es, o las ventajas, que se puede soldar diversos materiales, ¿no? Acero al carbono, metales inoxidables, aluminios, ¿no? Depende, ¿no? Y por lo que más se caracteriza este proceso MIG-MAG es por la productividad, o sea, es más productivo, ¿ya? No pierdes el tiempo. Por ejemplo, un promedio de nosotros de soldar con un electrodo es de 20 a 25 centímetros, ¿verdad? Ustedes en la probeta ya lo han podido ver, ¿no? Y después tienes que cambiar de electrodo, ¿no? Hacer la limpieza para volver a soldar, tienes que hacer la limpieza. Pero en este caso no, ¿ya? No tienes que estar cambiando el electrodo, nada, sino continuo ya es la soldadura, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Que no necesita ser cambiado y con una tasa de deposición mayor a las demás, nos dice, ¿no? Se puede realizar, dice, soldaduras de manera continua y larga, ¿no? Ya no necesita ahí estar cambiando el electrodo, nada de eso. Es por eso que estos son más productivos, ¿no? Se puede producir más. Ahora vamos a ver a la parte de mantenimiento, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, como en el arco eléctrico, esto produce chispas, ¿no? Al momento de soldar, ya, lo cual se pueden pegar o se adhieren, ¿no? Dentro de la, del tubo que tiene, la boquilla, dentro de la boquilla, entonces hay que limpiar, ¿no? Aquí nos dice limpiar, dice, las proyecciones adheridas, en este caso serían las chispas, ¿no? En la boquilla de la antorcha, bueno, no se llama antorcha, más lo conocen como torcha, ¿ya? Para evitar cortocircuitos y turbulencias de gas, ¿no? Que no obstruya la salida del gas, porque si obstruye la salida del gas va a haber mal acabado de la soldadura. Entonces, para eso hay que hacer la limpieza, como aquí podemos ver, con el cepillo de acero lo está haciendo, lo está limpiando, ¿no? Eh, lo que es la parte interna de la torcha, ¿no? Evitar, nos dice, las adherencias de proyecciones mediante un spray específico exento de siliconas. Hay un líquido, un aceite, jóvenes, que vende para este proceso de soldadura, ¿ya? Lo cual hay que echarlo o escurrirlo lo que es dentro del, dentro del tubo, ¿no? Del tubo que tiene en esta parte de la torcha. Hay que echarlo para que no se pegue tanto lo que son las chispas y no obstruyan lo que es la salida del gas, ¿ya? Ya, mantenimiento. Seguimos. Revisar, dice, periódicamente el ajuste de los rodillos de arrastre y frenado del carrete, ¿no? Aquí, la salida lo cual, la salida, ¿no? Del alambre, ¿ya? Hay que ir revisando, dice, periódicamente, ¿no? Que no esté obstruido por algún material tal vez, ¿no? En esta parte, entonces hay que regular, depende también al, al diámetro del alambre, jóvenes, ¿ya? Verificar que el hilo pasa adecuadamente por su vaina. Por ejemplo, si nosotros presionamos, el alambre tiene que salir, ya no tiene que ser lento, nada, sino de forma continua tiene que salir el alambre. No así salir tan y parar, salir, parar, no. Entonces continuo tiene que ser la salida del alambre, ¿ya? Entonces eso hay que ir verificando, ¿no? Esa parte. Mantenimiento, controlar el desgaste de la boquilla calibrada de contacto y cambiar cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una de las boquillas, lo cual también sufre un desgaste en esta parte por donde sale el alambre, ¿ya?
Entonces hay que ir cambiando. Hay para vender esto en los lugares donde te han vendido la máquina. Ahí mismo hay estos repuestos, los cuales hay que ir cambiando. Porque si no tiene que ser ni muy apreto ni muy suelto, ¿ya? Si es muy suelto, entonces no va a haber un buen cortocircuito, digamos, aquí en el momento de que estés soldando, ¿ya? Y si está muy apreto, ya no va a salir lo que es el alambre, no vas a poder soldar, por eso hay que ir regulando, ¿no? Eso. No utilizar la antorcha como un martillo para eliminar restos de soldadura o alinear chapas. Por ejemplo, no hay que golpear con esta parte, ¿no? Ya no hay que golpear aquí como martillo. Ay, no, se ha tapado, van a golpear a la pieza. No, eso está mal. Se puede arruinar o descalibrar eh, lo que es esta parte, ¿no? La boquilla en este caso. No tirar de la manguera de soldadura o del cable de conexión para mover la máquina. Ustedes saben que por esta parte de lo que es de la pistola de soldar, en este caso lo llamaremos, no hay que jalarlo, ¿no? Porque por esta parte o por estas mangueras pasan, ya saben, lo que es el gas, pasa lo que es el alambre, también pasa lo que es de la corriente, ¿no? Los cables de corriente de tensión, ¿no? Para el arco, ¿ya? Entonces no hay que jalar de esto, otros por flojos, digamos, tan lejos, entonces lo jalan de esto, no, se puede arruinar, jóvenes, entonces hay que evitar, porque estas máquinas son más caras que las máquinas de arco eléctrico, hay que tener cuidado, ¿no? Nos dice limpiar periódicamente el polvo interior de la máquina con una pistola de aire comprimido seco, ¿ya? Entonces hay que hacer la limpieza, ¿no? Lo que es de la parte interna de la máquina, ¿ya? Ustedes ya saben, hemos hecho mantenimiento a las máquinas de arco en el taller, entonces de la misma manera, ¿no? Con una brochita también la parte puede ser donde esté mucho polvo, entonces con una brochita y finalmente con aire comprimido, ¿no? Hacer el soplo para botar todo lo que son los polvos dentro que esté de la máquina para evitar también cortocircuito. A veces eso lo arruina lo que es a las máquinas. Ahora que están viniendo también ya puro electrónicas, entonces hay que tener el debido cuidado para alargar, ¿no? La vida útil de estas máquinas. Aquí podemos ver los tipos de soldadura que se pueden realizar, ¿no? Aquí estamos viendo la soldadura por punto, ¿ya? Esta sería soldadura por punto. Es igual que en el arco eléctrico, ya se les digo, pero ya no hay que hacer la limpieza de lo que son la escoria, ¿ya? Eso es lo beneficioso de este proceso de soldadura MIG-MAG. La soldadura a intervalos, ¿no? Sueldas un pedazo y lo dejas libre, sueldas, lo dejas libre. El otro, soldadura de cordón continuo, fíjense, continuo, no hay que cambiar de electrodo como en el proceso de por arco eléctrico, jóvenes. Es otra de las ventajas de este proceso. Y a dirección de soldeo, de derecha a izquierda. Aquí vamos a ver, si nosotros soldamos con lo que es el MIG-MAG, pero de derecha hacia izquierda, ¿qué pasa? ¿Cuáles son sus características? Aquí nos dice que hay una gran velocidad de soldeo, o sea, se puede soldar a mayor velocidad, ¿no? Excelentes cordones, el acabado es mejor. Menor penetración, ya no hay tanta penetración, ¿no? Lo que es en la soldadura. Ideal para chapas finas y cordones de raíz de poco espesor. Entonces nos dice que nos sirve para trabajar materiales delgados o para soldar materiales delgados, de derecha hacia izquierda. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros soldamos de izquierda a derecha? ¿Cuáles son sus características o cómo va a ser el acabado en la soldadura? El cordón nos dice va a ser más abultado y de peor aspecto, ya no va a tener un buen acabado la soldadura, buena presencia en este caso, ¿no? Para piezas superiores a 3 milímetros de espesor, entonces se utiliza para dar, ¿no? Mayor penetración lo que es a las piezas, ya para de 3 milímetros o sea, para materiales gruesos en este caso, ¿no? De izquierda hacia derecha, ya el proceso de soldadura, joven. Recomendaciones de trabajo. La pistola de soldadura debe mantener una posición correcta, ¿ya?
En este caso, jóvenes, nosotros no tenemos que darle el ángulo con la pieza, no tanto de ángulo tiene que tener la pistola con la pieza, no. En este caso ya viene diseñado ya con el ángulo, jóvenes, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo recomendable? Que la pieza, por ejemplo, aquí está en posición plana, entonces a esta misma rectura, diremos, tiene que estar lo que es el mango por el cual tú estás agarrando, tiene que ser igual, ¿no? La posición, ¿ya? Si este está a 180 grados, diremos que está a 180 grados, aquí tiene que estar el mango que tú estés sujetando, tiene que ser también a ese mismo ángulo, ¿ya? Lo cual aquí ya da el ángulo, no es necesario que vos estés, no, que tiene que estar a tanto ángulo, no hay, ya está diseñado para, con el ángulo adecuado lo que es la pistola de soldar, jóvenes. La longitud libre del hilo estará comprendida entre 8 a 20 milímetros para poder observar el baño de fusión y evitar la adherencia de proyecciones en la tobera del gas. ¿Ya? Aquí nos dice, ¿no?, lo que es la longitud o la distancia entre la pieza la, y la, y la tobera en este caso, ¿no? La distancia, cosa que nosotros podamos ver cómo estamos soldando, ¿no? Para que podamos ver, jóvenes. Ya la distancia aquí ya nos dice, ¿no? De 8 a 20 milímetros o de 8 a 2 centímetros en este caso, ¿no? De 8 milímetros a 2 centímetros, jóvenes, para que entendamos mejor, ¿no? Aquí está, miren, la distancia, aquí está el promedio. 10 milímetros o 1 centímetro de la pieza hasta la tobera, ¿ya? Medidas de seguridad e higiene. Zonas expuestas. En este caso, zonas expuestas tenemos las manos y la piel, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Quemaduras, radiaciones y proyecciones, ¿ya? ¿Y cuáles son las medidas de protección? Usar, dice aquí, ropa de protección integral contra quemaduras, radiaciones y proyecciones. Que nosotros, en este caso, sería el mandil de cuero, puede ser, y también los guantes de cuero, ¿no? Manga larga, para soldadura, jóvenes, ¿ya? Con eso podemos protegernos, ¿ya? Ahora, ojos y cara. Lo mismo, ¿no? Radiaciones y proyecciones de material fundido. Nos puede brincar lo que son las chispas al momento de soldar a la cara o los ojos. Uy, eso sería más grave. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Dice, con la careta para soldadura. ¿Ya? Otro, el cuerpo. ¿Qué riesgos? Eléctricos, jóvenes. ¿Ya? Mantenimiento del equipo, no soldar en ambientes húmedos. Bueno, ustedes saben, y ya les he ido mencionando, que tiene su carrito, ¿no? Lo que es este equipo, pero no debemos de soldar en ambientes húmedos, ¿no? Que haya residuos en el piso, no hay que soldar. Tal vez algún cortocircuito y podemos salir afectados, jóvenes. Por eso hay que cuidar y realizar un mantenimiento también del equipo, ¿no? Ahora, vías respiratorias. En este caso, inhalación de humos y gases tóxicos, porque eso es también lo que provoca, ¿no? Al momento de soldar, esto provoca lo que son humos y gases tóxicos y hay que protegernos, jóvenes, ¿ya? Usar, nos dice, mascarilla para humos y gases. Tengamos mucho cuidado, jóvenes, cuidamos nuestra salud, cuidemos nuestro cuerpo, jóvenes. Jóvenes, con esto estaríamos terminando, ¿no?, la parte teórica de lo que es el proceso de soldadura MIG-MAG, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta en la próxima reunión que tengamos, jóvenes, espero sus consultas, cosas de poder sacar de dudas, ¿no? Lo que es con respecto a lo que es soldadura del proceso MIG-MAG.